participación. En primer lugar, quiero dar nuevamente la bienvenida al magíster Gabriel Novoa, quien se va a dirigir a ustedes con unas palabras. Hola, muy buenos días con todos y todas. Qué gusto poder saludarles. Bueno, realmente quisiera empezar agradeciendo a todos aquellos que hicieron posible estas capacitaciones. Un agradecimiento principal al Ministerio de Salud Pública, en este caso a Luis y Natalie, que son los representantes del Ministerio de Salud. Realmente es para nosotros muy importante que este tipo de capacitaciones, conversaciones, talleres, charlas que estamos desarrollando desde la Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa y el Ministerio de Salud lleguen a nuestros técnicos y docentes del Ministerio de Educación. Darles la bienvenida también a todas las personas que van a participar, reitero, docentes y técnicos de Escolaridad Inconclusa. Realmente agradecerles, aprovechemos este espacio, expongamos al máximo todas nuestras preocupaciones o dudas. Realmente son temas muy interesantes, en este caso el proyecto de prevención de embarazo de niñas y adolescentes. Nuevamente agradecerles, sean todos bienvenidos y estamos a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, señor director, por su participación. Vamos a dar el paso, por favor, al psicólogo Luis Miguel Arias, analista del proyecto de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Adelante, Luis. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Gracias. Sí, ya, bueno, me confirman. Sí, bueno, muchas gracias primeramente. El agradecimiento por la invitación al Ministerio de Educación, a la Dirección de Bachillerato Acelerado o Educación Inconclusa, más bien dicho, por esta invitación bien importante para nosotros. Bueno, hoy día nos queremos compartir un poco una metodología que nosotros trabajamos para el tema del proyecto de vida, ¿no? Que le hemos llamado ALAS, que es un acrónimo de Abrazando Letras, Alegrías y Sueños. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso justamente a continuación. Entonces, bueno, nosotros un poco la idea que siempre trabajamos con nuestros adolescentes en nuestros clubes, básicamente, es compartirles un poco esta experiencia. Nosotros siempre trabajamos como el tema del proyecto de vida como una construcción constante, que tiene que ir enfocada hacia varias cuestiones integrales, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos del proyecto de vida, tratamos de verdad justamente esa integralidad que hablamos, ¿no? No solamente lo que a veces asumimos que es qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, netamente en la cuestión más bien como productiva, sino que como vemos, tratamos de que sea como una construcción, que lo hacemos con ellos de una forma tomando en cuenta varios aspectos que justamente vamos a abordarlos aquí. Bueno, entonces, bueno, simplemente siempre tenemos estas pequeñas indicaciones que ya les habían dado, simplemente les habíamos puesto ahí. Bueno, contarles un poquito qué hacemos nosotros, solamente para contextualizar un poco de quiénes somos. Nosotros como proyecto de prevención del embarazo en niñas y adolescentes estamos anclados al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Lo que buscamos es garantizar una atención integral y amigable a las y los adolescentes que asisten a los establecimientos de salud. Esto con el fin de contribuir a la prevención del embarazo adolescente, pero también de las uniones tempranas y la violencia sexual en las niñas y adolescentes, ¿no? Porque son temas que están muy, muy ligados, como vamos a ver. O sea, por eso que tratamos de que sea un tema bastante integral. Y en ese sentido tenemos tres componentes, ¿no? Nuestro primer componente con el que nos movemos es el fomento de la atención integral y amigable para adolescentes en los 3 niveles de atención. Eso quiere decir en los centros de salud, que ustedes los conocen, en los hospitales básicos y generales, y digamos, en tercer nivel estamos hablando de los hospitales especializados. Básicamente eso, ¿no? Y en cuanto a nuestro segundo componente, que es justamente donde más fuerte trabajamos el tema de proyectos de vida y estas cosas, son en este componente que en nosotros se conoce como el fortalecimiento de la participación de adolescentes en los espacios comunitarios que están vinculados al MSP, como por ejemplo los clubes de adolescentes, que no es lo único, ¿no? Pero digamos es nuestra estrategia un poco más visible. ¿Esto para qué? A nosotros nos ha servido como una estrategia empoderadora para la toma de decisiones libres y responsables sobre la sexualidad y la reproducción, ¿no? Eso siempre promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales
sexuales y reproductivos y, como les decía, siempre es bien importante para nosotros el tema de prevenir la violencia sexual, ¿sí? Y en cambio, en el último punto, en nuestro último componente, también muy ligado al anterior, es el fomento del cambio de patrones socioculturales negativos vinculados a la naturalización de la violencia basada en género, el embarazo adolescente y las uniones tempranas. Entonces, en ese sentido, tenemos varias estrategias, ¿no? Como, por ejemplo, en los centros de salud tenemos varias, digamos, herramientas para trabajar el tema de la promoción de derechos sexuales, derechos reproductivos, prevención de la violencia basada en género, prevención de la violencia sexual bueno, y todo lo que es salud sexual y salud reproductiva. Bueno, ahora sí, para entrar en el tema, digamos, nosotros un poco lo que hemos abordado con nuestros adolescentes es, bueno, les planteamos esta inquietud siempre, ¿no? ¿Qué es un proyecto de vida, ¿no es cierto? Entonces ustedes seguramente me dirán, no sé si alguien de pronto podría, no sé si la plataforma permite activar los micrófonos, si es que esto lo dejamos ahí, pero, o cómo, o si es que alguien podría decirnos qué entenderíamos, o qué es lo que ustedes han percibido que es un proyecto de vida. ¿Cómo lo perciben un proyecto de vida las personas? ¿Cómo lo perciben? No sé si de pronto es posible que lo escriban o que alguien aperture el micrófono. Me confirman eso, si es que eso es posible, y si no, simplemente continúa. Bueno, en definitiva, lo que decíamos, ¿no? Es que partimos de estas preguntas. Nosotros cuando trabajamos con nuestros adolescentes, les preguntamos mucho, ¿no? ¿Qué entienden ellos por un proyecto de vida? ¿Qué son las metas? Si es que las metas y sueños son lo mismo, y qué separa los sueños de la realidad. Partemos un poco de ahí, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de un proyecto de vida es un conjunto de estrategias que vamos a tener, ¿no es cierto? Que incluye metas, que incluye sueños, pero que vamos a ver que siempre planteamos un poco de estas preguntas, ¿no? De estas preguntas que tratamos de hacer justamente con ellos, de generar este espacio un poco primeramente de diálogo, es decir, siempre tratando de que ellos nos vayan identificando qué es lo que podemos hacer. Es decir, nunca tratamos de nosotros guiar directamente y decirles, bueno, el proyecto de vida es esto, o tu proyecto de vida tiene que centrarse en esto, sino que básicamente tratamos desde las cuestiones más fundamentales, digamos, un poco más conceptuales de lo que ellos entienden, para que darse cuenta de que a veces tenemos una idea de que, por ejemplo, una meta y un sueño es lo mismo, o cuál es la importancia de saber separar los sueños de la realidad. O sea, ¿y por qué es esto, no? ¿Por qué hablamos de esto, de que hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos del proyecto de vida. Entonces, básicamente, cuando hablamos de proyecto de vida, decimos que es un plan, ¿no? Es un plan que elaboramos, todas las personas tenemos esto, lo hacemos para alcanzar metas, ¿sí? Con las que se direccionan las vidas a través de decisiones y acciones diarias. Y responde a básicamente algunas preguntas, ¿no? De qué quiero para mí, qué busco en la vida, qué quiero lograr, qué quisiera cambiar. Nosotros, a partir de estas preguntas, es como podemos trabajar. Nosotros hemos ido trabajando muy importante con nuestros adolescentes en nuestros clubes. Y generalmente estas preguntas han sido como bastante claves, ¿no? Darse cuenta de qué es lo que busco cambiar y qué es lo que quiero lograr. Entonces, y desde ahí partir un poco desde su propia realidad. Entonces, básicamente conceptualizamos de una forma muy sencilla que es esto de tener un proyecto de vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros le consideramos algo importante? Como decíamos, como algo que tiene que ver con la salud integral. Y justamente eso es a lo que vamos a ir, ¿no es cierto? Porque vemos que el proyecto de vida tiene unos elementos, tales cuales los sueños, los deseos, las metas personales de ellos, pero también es importante la educación, la información con la que cuentan y el contexto sociocultural, porque
podemos soñar muchas cosas, pero si no tenemos las herramientas, no tenemos la educación, si no tenemos la información y nuestro contexto sociocultural posiblemente no es un factor de riesgo, posiblemente puede ser que el proyecto de vida se modifique o de alguna manera tenga que aplazarse, o es un factor de riesgo, podríamos decir, o también de factor de protección o un factor impulsor, como decíamos, puede actuar de cualquiera de estas formas. Estos son elementos que en sí mismos son neutros, pero depende de cómo estén potenciados, de cómo puedan hacerse o cuáles sean sus características para que el proyecto de vida de las y los adolescentes pueda cumplirse. Entonces, cuando hablamos básicamente de nosotros, por ejemplo, la educación y la información es un elemento esencial para el proyecto de vida. No solo la educación y la educación formal y la información un poco más instrumental, si se quiere, para nosotros es fundamental como desde el ámbito de la salud, el tema de la educación y la información en todos los sentidos, en el sentido también de conocer sus derechos, de tener información basada en evidencia científica acerca de cómo es la adolescencia, de cómo funciona su cuerpo, de cómo funciona todo eso, y además de la información instrumental, de la información que ya reciben y en la educación ya formal, ¿no? Entonces, digamos, todos estos son elementos que son esenciales y que sin duda son los pilares para poder considerar el proyecto de vida, pero estos son una parte, digamos, de estos elementos, ¿no? Ahora nosotros siempre tratamos de diferenciar, de hacer esta diferenciación, ¿no? De qué es lo que diferencian a los sueños y deseos de los planes y qué es lo que falta para que estos sueños se conviertan en objetivos. Y solo hace falta soñar y creer para que las cosas se hagan realidad. No sé, quisiera tal vez de pronto, si es posible, escuchar alguna opinión al respecto de esto, de alguno de los docentes que nos acompañan, tal vez. Bueno, en caso de que, digamos, esto no sea posible por la cantidad de personas que estamos y de pronto la plataforma no nos permite, nosotros tratamos mucho de indagar con nuestros adolescentes en esta diferenciación entre los sueños y deseos de los planes. Porque hablamos de que básicamente cuando decimos sueños, deseos y la diferenciación con los planes es que los planes tienen finalmente un tiempo, ¿no? Tienen una secuencia lógica, si se quiere, una cuestión más desarrollada. Lo otro es simplemente puede ser algo que está y puede pasar un día y puede cambiar. Entonces, por eso es que tratamos de que empiecen a tener en cuenta esa diferenciación del sueño y el deseo con el plan. El plan como tal, si bien es cierto parte de estos sueños y deseos, pero lo importante es que puedan centralizarse, que puedan de alguna manera aterrizarse, si se quiere, ¿no? Y que empiecen a convertirse en situaciones de índole más bien ya práctico, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que nosotros queremos, indagamos. Sí, ya me confirman que no se pueden inscribir. Yo tampoco les puedo leer en el chat, no sé por qué, por algún tema de la computadora, pero entiendo que nuestras compañeras desde el Ministerio de Educación tienen algunas, van a estar recibiendo el tema de los mensajes. Sí, entiendo que la plataforma Teams no nos permite ahorita abrir los micrófonos. Más bien, mil disculpas, no. Es una plataforma relativamente nueva para nosotros, no lo usamos mucho, entonces por eso también es eso. Desde acá, desde el Ministerio de Salud, casi no la usamos. Entonces, y bueno, entonces decíamos que cuando hablábamos de esto, nosotros para empezar, siempre nos centramos desde este sentido. Entonces, cuando ya tenemos claro esta diferenciación, porque muchas veces los adolescentes vienen sin entender, claro, para nosotros como adultos posiblemente es bastante intuitivo, si se quiere, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y un deseo y un plan, ¿no? Entonces, en cambio, ellos no tienen muchas veces llegan así a nuestras asesorías, a las consultas, digamos, a las actividades que se hacen con el club de adolescentes. Entonces también partimos de ahí preguntándoles qué falta para que estos sueños se conviertan en objetivos. Entonces justamente lo que hablamos es de trasladarlo a situaciones prácticas, a situaciones más bien de índole
ya en actividades como tal. ¿Qué acciones vas a cometer? ¿Qué acciones vamos a emprender, más bien dicho, para que esto se haga realidad? Entonces, y por eso partimos también, digamos, y hacemos esta diferenciación, ¿no? Solo hace falta soñar y creer para que las cosas se hagan realidad. Sí, sabemos que hoy hay toda una tendencia, digamos, a generalizar, que a veces consideramos que no es de pronto tan saludable. Desde nuestro punto de vista, esto de que, bueno, sueña y cree y tú atraes un poco lo que sueñas, lo que piensas, y en realidad, bueno, no es tan así, la vida es mucho más compleja que eso. Entonces tratamos un poco de cuestionar eso con ellos mismos, esta idea de que no hace falta solo soñar y creer para que las cosas se hagan realidad, sino que hay que trabajar, hay que tener en claro cuál es la realidad presente y cuál es la situación bajo la cual se puede realmente cambiar las cosas y cuáles son las implicaciones de nuestras metas y de nuestros deseos y de nuestros planes, cuán factibles son de cumplirlos. Y esto no quiere decir volvernos pesimistas ni tampoco ni tampoco desanimar a los adolescentes con los sueños y con las metas que tengan, sino simplemente que puedan darse cuenta de cuál es realmente la realidad y de que todo se necesita con planificación y trabajo bastante, un trabajo empeñado, digamos, pero con todo y eso se puede lograr, digamos, lo que ellos tengan planificado en su vida, ¿no? Independientemente de que sus metas estén en cualquiera de las dimensiones, todas las dimensiones hay que trabajarlas. Es lo que nosotros un poco planteamos en nuestros clubes, en el aspecto del proyecto de vida. Entonces, bueno, simplemente partimos con una idea bastante básica que es hacer como un esbozo, una especie de diagrama, ¿no? De el presente, dónde estoy ahora. Les preguntamos, ¿dónde estás ahora tú? Y cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuáles son el futuro, mis propósitos, mis metas? Entonces, ahí preguntamos básicamente, entonces, ¿qué cosas hay que hacer? ¿Y en qué tiempo? Es importante que sea claro qué actividad y el tiempo. Tal cual como cuando planificamos nosotros ya en el mundo adulto lo que vayamos a hacer al respecto de las clases, o cuando voy a planificar mis consultas, mis asesorías, como el personal de salud, por ejemplo, los planifica. Entonces también bajo esa misma lógica planificamos el tema del proyecto de vida, es decir, tratamos un poco de que sin caer en esta rigidez, digamos, tan alta, pero sí que podamos ir indagando con ellos qué cosas debemos hacer, qué hay que hacer para llegar a ese futuro deseado, digamos, a ese propósito, a esas metas. ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? ¿Qué actividades hay que hacer? Y para el colmo, digamos, y es muy necesario que siempre tengan un tiempo. Si no tenemos un tiempo, entonces simplemente se vuelve muy difícil que eso se pueda cumplir. ¿Por qué? Porque de pronto podemos caer en esto que hemos dicho, la procrastinación, ¿no? Es decir, o dejar para luego, decimos, bueno, en algún momento, pero no, nosotros tratamos de que siempre tengamos un tiempo, que puede ser a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero sí tratamos de que tenga un tiempo establecido, ¿no? E irle desmenuzando en cosas más pequeñas, ¿no es cierto? Esto como, digamos, en una idea como general que tenemos del proyecto de vida cuando lo armamos con los adolescentes. Entonces, vamos simplemente a partir de una idea un poco simple, digamos, de lo que podemos entender por un proyecto de vida y una lectura que podríamos hacer con los adolescentes. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña idea, ¿no? Decimos, Ariel tiene 16 años. Desde hace varios años le gusta saber por qué pasan ciertas cosas en la naturaleza, como por qué llueve, o por qué cambia el clima, o cómo preservar la naturaleza en equilibrio. Le preocupa el cambio climático, le encanta leer y observar. Todos dicen que Ariel es una persona muy observadora y propone soluciones muy buenas para tratar de reducir la contaminación. Generalmente se involucra en iniciativas para la conservación de los ríos, quebradas y sus especies. Le encanta explorar y proponer formas creativas de reciclaje. Se le considera una persona con mucho liderazgo y empatía con las y los demás. Ariel tiene un proyecto de vida que se relaciona con estos gustos y es a lo que quisiera dedicar su vida, porque eso le apasiona y quisiera cada vez saber más. Ariel quiere dedicarse al cuidado del medio ambiente. Podría concentrarse en ecología, la biología o algo parecido, pero sabe que para eso debería estudiar mucho, acabar el colegio y luego ir a la universidad y esperar terminar su carrera cuando tenga unos 23 años. En su casa saben que tendrán que apoyar a Ariel para que logre este propósito y que este será un proyecto a largo plazo. Pero Ariel, nuestro personaje, ya ha iniciado el camino porque se ha enfocado en aprender e investigar.
pero también porque toma diariamente la decisión de cuidar su sexualidad y afectividad para protegerse de no embarazos no intencionados que puedan poner en peligro sus propósitos y cuida sus relaciones personales, siempre mirando a futuro. Así, Ariel siempre se dice, todo a su tiempo. Entonces, a través de historias como esta, generalmente tratamos un poco de conceptualizar de una forma general con ellos la importancia de toda decisión es importante, todo lo que se hace es importante y todo lo que a donde queremos llegar en nuestra vida tiene un inicio, digamos, tiene un inicio, pero este inicio mucho tiene que ver a veces con nuestras pasiones, con nuestros ideales, con nuestros sueños, y que de pronto hay personas que pueden lograr o pueden querer una determinada fin en su vida y otras no necesariamente eso mismo. Eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Simplemente que los proyectos de vida son justamente personales, pero que tienen que ser integrales y nosotros tratamos de trabajar en este aspecto de justamente ver cómo esto es un factor que los protege de tener un proyecto de vida, es un factor que les protege para cuidar justamente su sexualidad, su afectividad y para también tomar en cuenta las relaciones personales, ¿no? Cómo construye las relaciones personales, ¿no? Y de todo tipo. Entonces, esto es muy importante. Y por eso nosotros utilizamos el tema de la metáfora de la sexualidad, que también es una lectura que compartimos generalmente cuando trabajamos el tema de proyecto de vida y también de entender como la sexualidad como algo dinámico, algo amplio. Generalmente cuando hablamos del tema de sexualidad, a veces en general las personas piensan que estamos hablando solamente de las relaciones sexuales, ¿sí? O de la genitalidad, es decir, del sexo de las personas. Pero no, en realidad vamos a ver que la sexualidad es mucho más compleja que eso y está en todo lo que hacemos. Y por eso es que nosotros abordamos este tema desde la metáfora de la sexualidad, que es una de las herramientas, una de las actividades un poco que hacemos para reflexionar con los adolescentes y con sus padres, ¿no? Con sus madres, con sus adultos responsables, ¿no? Y la lectura es la siguiente, ¿no? Dice, el fuego es vital para los seres humanos. Sin este no habríamos sobrevivido como especie. En efecto, nos ha permitido protegernos de los animales feroces, del frío dándonos calor, nos permitía cocinar los alimentos y nos regala luz. Todavía en muchas partes del mundo sigue cumpliendo fielmente este papel de gran amigo para la humanidad. Pero también el fuego puede quemar y destruir. Como padre, madre responsable familiar, necesito enseñar a mis hijos e hijas a convivir con él de una forma segura y placentera. Por ejemplo, se pueden acercar al fuego para calentarse o para cocinar, pero no deben meter la mano porque se pueden quemar. Esto siempre se ha aprendido y se ha enseñado. La sexualidad es como el fuego. Entonces sin ella no habríamos sobrevivido. Como especie, somos indiscutiblemente seres sexuados y seres sexuales. Nos permite reproducirnos, nos permite dar afecto, tener placer, expresarnos, ser humanos. Pero también si no tengo o si no sé hacer uso de la información que dispongo sobre sexualidad, me puedo quemar. Si no me protejo, puedo contraer infecciones o generar un embarazo que no he buscado. ¿Sí? Lo que hablamos de los embarazos no intencionados. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la responsabilidad de nosotros, tratar de trabajar eso. ¿Por qué? Porque decimos que justamente el ejercicio de una sexualidad responsable es como un círculo virtuoso, si se quiere, ¿no es cierto? El ejercicio de una sexualidad responsable contribuye a un proyecto de vida saludable, a un proyecto de vida integral, y también a viceversa. Tener un proyecto de vida integral permite tener o es un factor de protección frente a los embarazos no intencionados y también frente a todo lo que quiere decir la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva, al menos en el punto que nosotros más nos enfocamos, ¿no? Pero eso no quiere decir que solo nos enfocamos en el tema de la genitalidad o, como les decía, en el tema de la reproducción, ¿no? Sino que va más allá, justamente es a partir de todas esta situación de entender a la sexualidad como una cuestión más bien dinámica y más bien bastante amplia. Entonces nosotros trabajamos un poco de que con un pequeño diagrama como este, ¿no? Diciéndoles, por ejemplo, de que toda decisión tiene consecuencias que influyen en las que puedas cumplir tu plan de vida. Entonces yo puedo tener, ¿no es cierto?,
Si bien es cierto, la vida no es tan rígida como esto, pero podemos decir que somos básicamente como una especie de árbol de decisiones, ¿no es cierto? Aquí están nuestras metas, pero básicamente cada una de las metas nos pone un sinnúmero de alternativas. Nosotros simplemente como ejemplo trabajamos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no me enfoco en mis metas? ¿Qué pasa si me voy si tomo la decisión de no enfocarme al inicio? También a su vez me lleva a tener otras decisiones como estas, ¿no? Dejarlas para luego, postergarlo, o me alejo y cambiar, o olvidarme de todo. Es decir, cada una de las alternativas que yo tenga me puede llevar o me puede acercar un poco a donde quiero ir, a donde quiero finalmente enfocar mis metas. También puedo tomar otra decisión o otra alternativa, que es en cambio concentrarme en ella, ¿no? En una lógica más o menos, digamos, más o menos binaria, ¿no? Que sabemos que las cosas no son tan así, no son tan rígidas, pero efectivamente sí que nos damos cuenta es que una decisión, por ejemplo, una decisión de no enfocarme, les decimos, si bien es cierto, no es que hace imposible que pueda llegar a lograr algo, pero el camino es mucho más largo si es que tomo las decisiones que me vayan alejando. Cada decisión, por más pequeña o por más grande, influye en cuanto podemos cumplir el plan de vida. Y en la adolescencia esto es algo mucho más importante, si se quiere. No es algo que no dejamos de ver nosotros en nuestro mundo adulto, ¿no? Pero obviamente cuando los adolescentes, en cambio, como están construyendo un poco sus alternativas, sus proyectos de vida, entonces tienen que tener claro eso, ¿no? Cada decisión es importante. No importa si esta decisión es pequeña o es grande, cada una nos aleja o nos acerca más hacia eso. Entonces, por eso es que trabajamos en ese sentido con ellos. Entonces, y bueno, finalmente simplemente para decirles, ¿no? Como más o menos la dinámica que siempre les preguntamos a ellos y básicamente qué es lo que nos contestan, ¿no? A veces preguntamos si es importante tener un proyecto de vida y muchas veces nos pueden decir que no es importante tener un proyecto de vida porque hay que decirlo, nosotros decimos que no, que eso es un error, básicamente, ¿no? ¿Por qué sí es importante tener un proyecto de vida? Porque esto nos permite dar sentido a las decisiones, saber hacia dónde se dirigen nuestras metas y las acciones que debemos realizar para lograrlas de esta forma. ¿Sí? Pero también nos preguntan, ¿soy adolescente y es oportuno tener un proyecto de vida o le dejamos para grande? Y nosotros pensamos que sí, que esta es la etapa ideal para hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando somos aún adolescentes es fundamental trazarnos un proyecto de vida. Así podemos proyectar nuestros sueños, anhelos oportunamente y las estrategias para hacerlas de realidad, ¿no? Entonces eso es también algo muy importante, ¿no? Y una pregunta también que generalmente surge es ¿por qué es importante aprender sobre la sexualidad como parte de un proyecto de vida? Entonces, muchas veces se piensa que no tiene nada que ver o simplemente para conocer mis habilidades o no saben muy bien para qué tiene que ver esto. Y realmente esto es para conocer justamente y tomar decisiones responsables, ¿no? Y porque la sexualidad es parte de la vida y conocer la sexualidad nos permite tomar decisiones informadas, responsables y adecuadas que vayan de acuerdo con nuestro proyecto de vida, ¿sí? Entonces, y también algo que tratamos de fortalecer con ellos es el tema de que una pregunta que surge mucho, ¿no? Si he tomado decisiones equivocadas, he cometido errores y estoy alejado de mi proyecto de vida, ¿puedo retomarlo? Entonces, pueden creer a veces erróneamente que no es posible, pero esto vemos que es un error. Y claro, por supuesto que sí. Siempre se puede tomar decisiones, si bien es cierto, todos nos equivocamos y también ellos tenemos que justamente orientar a que puedan retomar esto. Pero como decíamos, a veces el camino puede ser más largo. Pero mientras tomemos mejores decisiones, en cambio el camino puede ser un poco más directo, si se quiere. Eso no quiere decir que necesariamente
todo va a salir según lo planificado, pero siempre es más fácil si es que las decisiones y las acciones van a tono de lo que realmente se tiene planificado, pero si es que no, también se puede retomar. Y en ese sentido va un poco la metodología que justamente queremos un poco compartirles, porque bueno, esto era simplemente es un ejercicio que a veces lo hacemos un poquito, pero simplemente para recapitular, queríamos decir lo siguiente, ¿no? Para recapitular esta parte esencial de cómo nosotros le hemos conceptualizado un poco este tema de los proyectos de vida como un factor de protector para una sexualidad responsable, sin que en cada momento de la vida cada persona puede crear y realizar un proyecto de vida. Y que en función de ese proyecto de vida se toman decisiones de manera consciente y responsable para alcanzar nuestros propósitos. También que los proyectos de vida se pueden posponer o cambiar, porque favorecen el libre desarrollo del ser y se orientan hacia el bienestar propio y de los demás. Y por eso es importante la comunicación como un elemento clave, siempre comunicarnos sin violencia, expresando sentimientos y necesidades. Y para que un proyecto de vida sea integral y que podamos realmente manejarlo, nosotros trabajamos mucho en el abordaje de la prevención de la violencia. ¿Por qué? Porque es importante que no la reproduzcamos, ya que toda forma de violencia tiene graves consecuencias. Y por eso es que trabajamos duro con enfrentar las falsas creencias que las naturalizan para prevenirlas, ya que la violencia en cualquiera de sus expresiones es un obstáculo para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Y ya vemos de eso. Entonces, desde ahí un poco nosotros lo que tratamos es de abordar el tema del proyecto de vida, ya como tal, con estas tres A, ¿no? La autoestima, el autocuidado y la autonomía. Sí, entonces en ese sentido tratamos de primeramente darles a conocer qué es el autocuidado, qué es la autoestima, qué es la autonomía. Entonces cuando hablamos de autocuidado es cuidar nuestras emociones y afectos y también cuidar integralmente nuestra salud. Entonces cuando por ejemplo hablamos de sexualidad integral y salud integral amigable para adolescentes, estamos hablando de todo lo que es del aspecto físico, de lo que es del aspecto emocional, de lo que es del aspecto psicológico y también un poco de cómo del entorno psicosocial de ellos, ¿no es cierto? De que vamos teniendo claro cómo son sus relaciones, cómo pueden cuidar también sus aspectos emocionales. Sí, entonces a eso se refiere un poco el autocuidado y tenemos varias alternativas para eso y tenemos actividades específicas en ese sentido. Cuando hablamos en cambio de la autoestima es mucho el creer en sí mismos y valorarse y dar lo mejor de ellos mismos, ¿no es cierto? Como una dimensión importante en la autoestima. Y la autonomía es tener la capacidad de tomar decisiones. Y eso es algo que también construimos, es decir, nosotros si no damos la información, la educación, es muy difícil que los adolescentes logren desarrollar autonomía. Entonces tratamos de partir de estos tres ejes fundamentales, entre otros, pero desde luego estos nos parecen que son los más fundamentales para poder abordar la parte más personal, ¿no? La parte más personal de ellos, la parte más individual si se quiere, ¿no? Entendiendo mucho estos tres conceptos, ¿no? Estos tres conceptos que es muy importante tenerles en mente, ¿no? El autocuidado, la autoestima y la autonomía. Autonomía para tomar decisiones, autonomía para saber decir no, autonomía para saber que lo que yo digo tengo que poderlo mantener, que soy una persona independiente de las demás y que tengo mis derechos y tengo también mis propias alternativas, mis propias decisiones, mis propios sueños. Autoestima para saber que lo puedo lograr y que me acepto como soy y que puedo lograr lo que me propongo si es que tengo perseverancia y que tengo cualidades, así como también puedo tener defectos, también puedo tener cualidades. Y el autocuidado quiere decir, el autocuidado para saber que finalmente
En mi caso lo voy a tiene la dejar mayor tal cual responsabilidad como está. sobre Vamos a decir mí, soy siguiente. yo mismo, ¿no? Y tengo que aprender estrategias de autocuidado, Y ¿sí? aquí vamos a Y copiar la obviamente, si es que URL del tengo sitio web que estos yo voy a tres elementos descargar. Vamos a hacer hacia entonces una prueba. individualmente, también puedo Para realizar la prueba, yo voy a indagar escoger el mismo colectivamente sitio en web nuestras de donde aptitudes, podemos conocimientos y descargar y ver prácticas. información acerca de este programa. Entonces, Es algo que nosotros tratamos de abordar Entonces también sencillamente con la copiamos población la adolescente es que URL todas y todos somos valiosos y y necesarios, la que tenemos pegamos. derechos, que merecemos amor y buen trato, Y le que decimos merecemos oportunidades de siguiente. desarrollar nuestras Le vidas con dejamos igualdad estas entre hombres y opciones tal mujeres. como están ahí. Y Podemos luego le encontrar un decimos propósito muy grande finalizar. para nuestras vidas, somos capaces de lograrlo con empeño y perseverancia. Como ustedes Y pueden ver, sabiendo ya esto, que si empieza a nos hacer amamos a toda la nosotros copia y de todo nosotros el mismos, archivo, de podemos dar todo y el recibir sitio amor web, sincero y de calidad. todos los archivos del sitio web y los Eso es un dejamos poco, en guardados resumen, lo en que la ubicación nosotros en donde tratamos de nosotros ver dijimos cuando en hablamos nuestro de estas computador. tres Vamos dimensiones, a ¿no? pausar el video y una vez ¿Por qué son terminemos, importantes en la adolescencia? A miramos el ustedes caso. posiblemente les puede Como parecer que pueden son ver, ya bastante él obvias, terminó de hacer bastante entonces la intuitivas, copia del sitio pero web para en nuestro las y los computador. adolescentes a Él veces aquí no dice lo que es la tanto, operación o no se lo ha es completado definitivamente, porque en vienen de la unos URL entornos donde a veces simplemente y la piensan pegamos. que la vida pues es Y le como decimos las siguiente. imposiciones culturales que vienen desde Le afuera, dejamos estas opciones tal o como están que ahí para merecer y luego le cariño yo decimos necesito finalizar. verme o actuar de determinadas formas, ¿no? O ser Como popular ustedes o pueden tener ver, él muchos empieza likes, a ese hacer tipo de toda la cosas, y no, copia de tratamos de todo el abordar desde archivo diferentes o de todo el aspectos. sitio web Y o de también una los parte archivos muy del sitio importante web que y ustedes los podrán deja haber notado es que, acá por ejemplo, en aquí la ubicación hablamos en un donde poco de nosotros la le igualdad de dijimos en oportunidades nuestro entre hombres y computador. mujeres, Vamos y vamos a a ver por qué pausar el también eso es video y una vez importante, termine ¿no? No es entonces una cuestión de moda miramos o el una resultado. cuestión Como pueden ver, ya él terminó de hacer entonces la de copia del ideologías ni sitio nada por web el en estilo, sino que nuestro justamente computador. es porque Él vemos aquí que dice una de que las la operación características que se ha más completado. atentan, De digamos, o clic que en son las que salir más para salir de inciden nuestro programa. Entonces vamos a decirle finalizar en el embarazo y él adolescente y las ya uniones terminó de tempranas y hacer la maternidad la copia temprana del también sitio es web que justamente escogimos. Vamos a ver el este resultado. desequilibrio entre Vamos oportunidades, a ¿no? ir Este a nuestro desequilibrio entre explorador de archivos oportunidades entre hombres y y aquí mujeres en que a C veces dijimos que está esa carpeta, no es Minor una Sense. cuestión Hacemos doble clic y de, crea una carpeta con el de, nombre del de, proyecto de, que nosotros le dijimos al de principio. derechos, ¿no? Sino es En una este cuestión más caso bien es de prueba. hechos en sí como tal, porque podemos decir Abrimos y aquí están en todos el los papel archivos todo que está él bien, descargó todos de ese tenemos sitio web y el sitio web las completo. mismas Le damos oportunidades, las clic mismas aquí igualdades donde en un dice aspecto index formal, pero en un aspecto más bien y note que él está práctico vemos abriendo que el todavía sitio web existe mucho tal como estas está diferencias, ¿no? en línea. Y ¿Cómo también lo sabemos? abordamos el Bueno, tema aquí note que del aquí amor dice que propio, lo ¿no es está cierto? Del tomando amor en C, hacia uno My mismo, porque Website, también esto es prueba una cosa que está y el muy resto. ligada Y al aquí tema está en línea. del proyecto de vida y de la sexualidad Euromachete.com. en esta Notan que dimensión es responsable, ¿no? A exactamente esta la misma dimensión copia. No cambia saludable de la nada en sexualidad. Eso quiere absoluto. decir, ¿por qué? Porque Aquí, muchas veces en nuestra han copia iniciado local, ya vamos a probar, por ejemplo, manual. Aquí sus está prueba, relaciones afectivas, lo que muchos de esos selecciona, ahora que empiezan ya está en con el línea tema del también. Bueno, vamos enamoramiento, a o de hecho permitir que ya sea así. tienen algunos Aquí está ya también una actividad exactamente muy igual. alta al respecto del En otra noviazgo y prueba de esas podemos ir cosas, aquí a pero información, tratamos un por poco ejemplo, de y aquí encaminar también también está por ahí, porque el todo proyecto de vida tal también cual tiene como que ver está con eso. en línea. Es decir, no es que le decimos, no, mira, eso no es Aquí importante, sí, es importante y está eso es parte del exactamente igual. proyecto de vida. No Es un es que programa el área realmente afectiva no muy lo bueno. es. O Les decimos, no, dije, es que es eso un es para programa cuando seas esencial, adulto. No, porque eso es abierto, algo que lo lo está viviendo en necesitas. ese momento. Y eso es Cracks, parte de necesitas dar justamente esta conciencia. autonomía al Y lo adolescente para puedes saber que utilizar para finalmente puede tomar presentar decisiones cualquier responsables, prueba que pero tenga para eso tiene que información. recibir Es de información recordar que basada en todo esto evidencia implica científica. contenido un poquito Entonces, bueno, nosotros por eso decimos complementar que y tratamos de terminación hablar de perfecta, este pues si concepto de las estás relaciones subiendo saludables, una ¿no es página cierto? web tuya. Entonces, Lo que puedes hacer con que es esto bien es importante, ¿no? Y que ideas para decimos, que ¿cómo le puedas caracterizamos? realizar tus ¿Qué es lo que proyectos tienen estas y puedas relaciones copiar, saludables digámoslo entre así, ellos, ¿no es parte cierto? del código de Sea páginas web que generalmente pueden ser centrándonos un poco interesantes. a este Espero aspecto de que te la haya pareja, ¿no? gustado. Dale Entonces, ¿qué clic en me tienen, ¿no es cierto?, gusta, las relaciones dale clic saludables, pero en también un poco suscribirse podemos a este ampliarle canal y a estas compártelo con relaciones más bien todos tus fraternales. contactos. Nos vemos en Pero el próximo digamos que video. Chao, chao. para centrarlo un poco más en la relación de pareja, podríamos hablar que tiene, por ejemplo, una relación saludable para que ellos un poco empiecen a identificar cuáles son las características que tienen que tener una relación saludable, aunque no la tengan todavía una pareja, ¿no? Sino que es justamente que tiene que partir del buen trato.
¿no? Y que va desde el amor propio, como decíamos. Tampoco es que se busque, por ejemplo, curar cosas, ¿no es cierto? Es decir, yo me voy a meter con alguien, para esto es algo que también trabajamos mucho con ellos, de que no traten de tener una pareja porque simplemente estoy herido, me siento mal o ese tipo de cosas, ¿no? Sino que más bien es algo para lo cual, ¿por qué no tenemos que ir preparándonos, ¿no es cierto? Y en ese sentido vemos que es importante que haya amistad y haya apoyo, ¿no? Y se basa en la libertad, muy importante. Siempre nosotros trabajamos mucho en este concepto de que las relaciones saludables se basan en la libertad de poder decidir realmente estar ahí. Y si es que no quiero estar, no de sentirme presionado ni por la pareja ni por el grupo para estar con alguien o para decir que tengo enamorada o que tengo enamorado, o que tengo novio, lo que sea. Sí, también que hay cuidado mutuo y que no hay violencia de ninguna forma y que hay respeto e igualdad. Es decir, uno no se cree superior al otro, ni que yo mando o que yo soy el duro de la relación, no, nada de eso. Entonces tratamos un poco de abordar desde ese aspecto. Entonces, si le damos mucho énfasis al tema de por qué es importante el tema de la afectividad en este sentido, de cómo poder ir construyendo relaciones saludables. ¿Ya? Entonces, para eso, por ejemplo, tenemos una actividad que nosotros hacemos con ellos, que es una especie de test, ¿no? Para que empiecen a reconocer un poco, ¿no? Generalmente más lo hacemos con los chicos mayores de 15 años, pero lo podemos hacer con todas las edades, que es esto, se llama, tienes una relación sana, se llama la actividad. Entonces, bueno, si ustedes tal vez pueden entrar desde sus dispositivos, desde sus computadoras, simplemente para que le puedan dar una chequeada, está aquí, o si no pueden escanear el código QR que aparece aquí en su pantalla. Yo simplemente les voy a indicar un poco cómo se ve esto, entonces déjenme ver si puedo entrar para que un poco vean y conozcan una de las actividades que podemos hacer al respecto del proyecto de vida y que nos parece que son importantes y que pueden ser así, ¿no? Tienen estas preguntas. Bueno, esto está en línea, entonces voy a compartirles si tú quieres, aquí puedes cambiarlo por otra carpeta que tú desees. Voy a compartirles un poco la pantalla para que puedan ver cómo más o menos es esta actividad que hacemos con ellos. Y aquí vamos a copiar la URL que pueden haberlo para realizar la prueba, yo voy a escoger el mismo pueden entrar directamente desde ese enlace que les había compartido, también escaneando ese código que estaba ahí. Ahorita dejé de compartir la pantalla porque quiero compartirles esta pequeña aplicación. Entonces, bueno, está aquí, ¿no es cierto? Esta es un poco y luego le decimos... Ustedes seguramente, bueno, no sé si ya conocen, bueno, nosotros tenemos esta web que se llama Sexualidad sin Misterios. Y bueno, aquí hay varias actividades. Una de ellas es esa que está aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poco de varios temas. El dominio es sexualidadsinmisterios.com. Entonces, están ahí varias actividades y hay varios temas. Generalmente hay 9 temas y están dados por edades. Entonces, pero bueno, una de las actividades a las que me quería referir más puntualmente, porque esto sí les invito a que un poco conozcan esta web y le den una chequeada, quienes no lo conozcan. Y bueno, les puede servir mucho para el tema de hablar de este tema de sexualidad como un aspecto más bien amplio, ¿no? Como este aspecto más bien integral y que no es un aspecto que ya les decía limitado al tema de la relaciones sexuales, el tema del sexo o simplemente de la reproducción, ¿no? Sino más bien ver como que es un aspecto bastante amplio, ¿no es cierto? Bueno, quería indicarles la actividad un poco que tenemos, pero estamos con el internet un poquito bajo en este momento, pero bueno, veamos si lo podemos ver cómo funciona. Y les quería indicar a ustedes este pequeño test que está aquí, no está anclado a esta página, digamos, como una de las actividades que tiene, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, hasta que esperemos recuperar un poco la conexión del internet, que hoy día ha estado muy malo por acá, en las instalaciones del Ministerio de Salud. Entonces, ya les indicaré, entonces les indicaré más adelante en tal caso. Déjenme ver cómo es esto para
para volver a compartir la presentación. Por ejemplo, y aquí también está todo tal cual como está en línea. Bueno, les vuelvo a compartir la presentación en este momento. Está exactamente igual. Es un programa realmente muy bueno. Como les dije, es un programa de licencia abierta. Entonces, bueno, lo que en definitiva es las preguntas que están ahí, que digamos en esta sitio está de una forma interactiva, ¿no? Pero bueno, aquí está de una forma estática, simplemente para comentarles un poco cómo es la actividad. Son unas preguntas, ¿no? Como estas, por ejemplo, si quiero salir con mis amigos y amigas, mi pareja me dice lo que sigue. Si tengo algún desacuerdo con mi pareja, ¿qué pasa, no? Cuando salimos en grupo, mi pareja, y ahí aquí hay opciones de respuesta. Tengo esta otra opción, tengo miedo de mi pareja, nunca, siempre, a veces. Mi pareja me presiona para hacer cosas que no quiero, nunca, siempre, a veces, y así. Es un pequeño test corto, digamos, de 10 preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de la ropa, ¿qué dice mi pareja al respecto? O sea, esto es para las adolescentes que tienen pareja, ¿no? Las y los adolescentes que tienen pareja o ese tipo digamos, de relaciones, ¿no? Cuando mi pareja me ve conversando con una persona, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, al final les va a dar una retroalimentación que tiene básicamente unas tres características, ¿no? Por ejemplo, dice, ya, digamos que todo sale bien, dice, bien, estás en una relación sana, tú y tu pareja se respetan mutuamente y entienden que es importante tener sus propios espacios, entienden que tener una pareja no significa cambiar tu vida por él o por ella, sino compartir amor y respeto. Y en otra, en cambio, dice, ojo, tu relación no es sana, existe una forma sutil de manipulación bajo el disfraz de los celos. Recuerda que los celos no son una forma de amor, sino de control. La presión o la burla son una forma de violencia psicológica. Si no existe confianza, no vale la pena continuar con esa relación porque las cosas generalmente empeoran. Y, digamos, otra de los resultados posibles es este, ¿no? Que dice, sal de ahí, estás en una relación de abuso y violencia. Porque para una relación sea violenta no es necesario que existan golpes de violación. La violencia tiene muchas caras y aunque no lo parezca, todas estas expresiones son origen de relaciones violentas donde existe abusos de poder. ¿Sí? Entonces es un poco esta actividad. Y esto es esto es sacado un poco de esta metodología que les hemos venido hablando de abrazando letras, alegrías y sueños. Que nosotros, bueno, ya hicimos una primera parte, arrancamos haciendo esto con adolescentes básicamente gestantes, con adolescentes embarazadas. Y bueno, eso tiene las características de ser un ejemplar que lo tengo aquí, ¿no es cierto? Y tal vez no sé si lo puedan ver. Como tal, es un diario que ya lo habíamos construido, digamos, en este sentido, ¿no? Para que ellas puedan ir justamente desarrollando la escritura espontánea y la escritura personal. Y como les decía, espontánea como una especie de símbolo de acompañamiento. Esta primera versión era como para adolescentes gestantes, pero nos fue bastante bien. En definitiva, en este acompañamiento que lo empezamos a hacer, lo hicimos con un número reducido de adolescentes, digamos, en comparación a la demanda, ¿no? Pero fueron más de 1000 adolescentes con los que se trabajó en este sentido. Sin embargo, vimos que podríamos ampliar un poco y hemos estado trabajando también ya con adolescentes en general, ¿no es cierto? Ya con adolescentes ya no embarazadas, sino con adolescentes, mujeres y hombres. Entonces ahora estamos trabajando en ese sentido y un poco la metodología que queremos un poco compartirles es cómo hemos logrado un poco irle ampliando, aunque ya no tengamos necesariamente el material prediseñado. El material prediseñado sí que es este diario como tal, o sea, digamos el cuaderno como tal, sino más bien irlo armando con ellos mismos. Hemos ido haciendo este ejercicio un poco en nuestros clubes de adolescentes, hemos ido implementando esto y bueno, y nos está dando unos resultados interesantes un poco para el tema de proyectos de vida. Entonces, quiero ver, tengo unos mensajes, no sé si es de la capacitación. Sí, listo. Sí, no se preocupen, estamos ya mismo amplió el tema de las preguntas. Nosotros justamente hablábamos del tema de
de los diarios, nosotros, porque tratamos de que sea, este tema del trabajo del diario es muy importante para nosotros porque les permitimos que se conecten con las emociones, con sus inquietudes, y porque es a través de animales a que se conozcan mejor. Y eso a través de la escritura espontánea, sabiendo que así pueden enfocarse mejor en las metas, tomando en cuenta los diferentes aspectos de sus vidas, porque básicamente es eso. Entonces, tratamos un poco de trabajar mucho en escritura espontánea. Sí, entonces, digamos, la esencia en sí de la construcción de este diario es hacerles escribir espontáneamente acerca de lo que sueñan, de los sus anhelos, de sus esperanzas, de sus inquietudes, sin tal vez la rigidez de formarme un plan, como decíamos, pero que siempre pongan cuál es el propósito. Entonces, iniciamos siempre la escritura del diario preguntando cuál es tu propósito, y a través de esa, que sea cuál es el compromiso que puedes hacer con ese propósito, que a la larga es un compromiso contigo mismo. Y entonces trabajamos a partir de eso y a través de esto de ir generando este tema de la escritura espontánea, y de que, por ejemplo, nosotros les pedimos que cada vez que tengan una reunión en los clubes vengan trayendo su diario. Si es que quieren lo comparten, si no quieren no lo comparten, pero que sea una especie, una forma de animarles a que lo sigan haciendo. Es decir, no es una cuestión que lo obligamos, sino más bien es una cuestión de incentivar a que lo hagan y que vean en la escritura espontánea un gran aliado en su proyecto de vida, en sus proyectos de vida. Entonces, bueno, nosotros básicamente lo que lo hacemos es ponerles el proyecto de vida en 5 pasos, les decimos, ¿no es cierto? Desde mi visión. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo quisiera que los demás me vean a mí? Esta es un poco mi visión. ¿Cómo quiero que los demás me perciban? Si dicen Matías, Juan, Carla, Brittany, ¿cómo se llame? ¿Quién soy? Entonces, ¿y cómo quiero que los demás me vean? ¿Cómo le doy el sentido a mi vida? Y un poco el sentido sale de ellos mismos. Y van a ver ustedes, bueno, seguramente si han hecho este ejercicio, van a ver que tienen unas respuestas muy interesantes. Las y los adolescentes, tomando en cuenta, ¿no? Esto que mientras a veces hay adolescentes que tienen 11 años y tienen unas respuestas súper complejas, ¿no? Súper interesantes, ¿no? Y otros chicos a veces de 18, 19 años ya están finalizando la adolescencia, que a veces pueden tener unas respuestas más básicas, pero eso no necesariamente está mal, sino que esa es su forma de verse a sí mismo. Y eso es importante que nosotros podamos ir moldeando un poco. Entonces, y a partir de ahí vamos viendo también mi historia personal. Este es otro de los puntos que vemos. Y les hacemos un poco que se conozcan un poco cuál es su historia personal y cuáles han sido mis principales intereses desde niño y quiénes me han influenciado más. Entonces, ¿cómo es que yo soy lo que soy ahora? Hay una historia personal y eso me permite a mí reconocerme, ¿no? Trabajamos también el tema de mi forma de ser, cuáles son mis virtudes, en qué cosas soy muy buena, en qué cosas no soy tan bueno, en qué cosas me faltan mejorar. Siempre utilizando un lenguaje positivo, nunca pensamos en qué cosas soy malo, sino en qué cosas no soy tan bueno posiblemente, en qué cosas me falta mejorar, ¿sí? Para siempre trabajar un poco este tema de no afectar su autoestima y más bien de que vayan fortaleciéndola, a pesar incluso de sus propias percepciones de autolimitaciones, lo que fuera. Y mi realidad también. Entonces este es uno de los pasos, ¿no? ¿Cómo es la realidad actual, mi realidad actual y cómo podría transformarla? ¿Qué cosas de mi entorno podrían obstaculizarme y cómo puedo vencer esos obstáculos? Y mis metas, finalmente me planteo metas que puedo lograr, que tienen un tiempo, teniendo claro el cómo voy a hacer, qué tengo, qué necesito. Entonces es un poco eso. Esos son los 5 pasos que nosotros trabajamos en esta metodología. Y bueno, una de las actividades que tenemos, por ejemplo, es pensar en sus cualidades, en los valores, en las personas de apoyo, en mi entorno. Entonces, por ejemplo, partimos de esto, ¿no? Diciéndoles, a ver, piensen en tus cualidades y valores, las personas de apoyo y cómo es tu entorno. Colócalos en un cuadrito como este, entonces les hacemos colocar en un cuadrito como este y luego les hacemos responder las preguntas. ¿Cuáles son mis sueños o metas? ¿Qué necesito para cumplirlas? ¿Qué me falta para cumplirlas? ¿Qué puedo hacer hoy mismo para acercarme a esa meta? No mañana, sino hoy mismo, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo, no? Y claro, y finalmente, ¿en qué tiempo piensas lograrlo? Y que vayan anotando sus reflexiones en sus diarios personales. Y así vamos generando este tema de la escritura espontánea, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy? Esa es un poco la pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy para lograr mi propósito? Posiblemente pueda hacer, no puedo hacer gran cosa, no, pero puedo hacer una acción chiquita. Si mi propósito es, por ejemplo, yo qué sé, quiero convertirme en un super guardián del ambiente, entonces, ¿qué voy a hacer hoy día? Voy a leerme aunque sea un librito o lo que sea.
¿no? Entonces empezar a eso. Y como les decía, siempre tratando el tema de la integralidad. No solamente es la parte práctica, la parte productiva, qué voy a hacer como profesional, sino también qué voy a hacer en mi área social, en mi aspecto sentimental, en mi aspecto afectivo, en mi aspecto familiar, quiero o no tener hijos. Y ese tipo de cosas nos empezamos a plantear con ellos. O sea, bueno, entonces, sí, entonces más o menos les preguntamos, ¿cuándo te ves teniendo? Unos nos dicen, nunca, nos dicen, oh, no, yo sí quiero ser un papá joven, ya, entonces, y más o menos a qué edad, y no les decimos, no, pero es que, ¿cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a decir que no, que quieres ser un padre? No, porque eso puede ser su proyecto de vida, pero tratamos de orientarle, desde luego, sí, a ver, y ¿por qué? ¿Cuál sería un poco tu reflexión? Ah, no, entonces dices, sí, pero quiero ser no quiero tener hijos de tan viejito, nos han dicho a veces. Quiero tener cuando tengo unos 24, 25 años. Pero ya una vez que termine la universidad, ya, entonces, ¿cómo te puedes comprometer con ese propósito que es afectivo, familiar, hoy mismo? Entonces sí, entonces puede ser una estrategia. Entonces me voy a cuidar, voy a tener si es que cuando tengo una pareja o si es que ya la tienen, a veces, entonces tengo que cuidarme, tengo que planificar, no puedo tener una sexualidad irresponsable porque puede ser que mi proyecto de vida se frustre, porque y eso, porque puede ser que yo diga, sí quiero ser médico y finalmente si mi novia se queda embarazada, yo mismo me quedo embarazada, ya no soy, no solo es esto, sino decir todo este aspecto, todo el aspecto de las demás áreas, tratamos de indagar un poco, este el aspecto de la integralidad, ¿no? Y por eso es que generalmente no partimos un poco de esta idea de que, a ver, el ideal del ser adulto es el adulto con profesión, responsable, que productivo, no solo es eso, sino que ellos mismos son seres como tal que ya son importantes en sí mismos. No es que solamente es importante el futuro, sino el presente es importante. Entonces tratamos un poco desde ese aspecto y obviamente desde nuestra experiencia vamos acompañando esto, pero ellos son finalmente quienes son los que toman la iniciativa y quienes van diciendo estas cosas y es muy importante cuando hablamos de este tema, por ejemplo, no nos centramos mucho en el tema de la orientación vocacional, que seguramente ustedes tienen en cambio una experiencia muy amplia en ese aspecto de qué quieren hacer, qué van a hacer, a qué me voy a dedicar de grande, sino más bien nosotros tratamos mucho de indagar en el aspecto más bien emocional, afectivo y la salud también, ¿no? Esto de la salud integral. Ustedes saben que la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que está definida como el goce máximo de las funciones de la persona, ¿no? El bienestar integral de la persona. Y eso tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. Y por eso es que el proyecto de vida es un tema súper amplio, pero también podemos un poco centrar en este aspecto, ¿no? Es un tema bastante largo, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre les invitamos un poco a nuestros adolescentes que si quieren conocer más sobre cómo hacer el proyecto de vida y cómo por lograrle, bueno, pues que visiten nuestros clubes de adolescentes, es lo que nosotros les llamamos, es un lugar cálido de acogimiento donde básicamente los adolescentes plantean sus actividades, sus inquietudes y tienen una planificación. Y una de las actividades fuertes que tienen es planificación justamente de proyectos de vida integrales. Tenemos toda una metodología al respecto de eso y también les invitamos un poco a que nos visiten en la web Sexualidad Sin Misterios, que ustedes pueden acceder a través de www.sexualidadsinmisterios.com o tal vez escaneando también este código QR que está en sus pantallas como ya les había indicado. Bueno, es eso. Entonces, y bueno, esta es una actividad que a veces lo hacemos con los adolescentes, que ahorita no estamos en esa situación, pero bueno, simplemente contarles que nuestros clubes de adolescentes como tal son libres de prejuicios, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Entonces, una de las actividades que siempre tenemos son dinámicas, son actividades donde ellos son artísticas, deportivas, son actividades de tipo cultural también. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos de que justamente tengan esta integralidad y de que ver que son factores protectores, entonces, para su vida. Y eso es un poco la idea de que esa es la característica que buscamos, que tengan tanto nuestros servicios de salud amigable para adolescentes y también como parte de ellos los clubes en los cuales ellos están interaccionando y que, bueno, les invitamos a que si ustedes colaboren también con estos clubes, si ingresen y si es que tienen adolescentes que creen que se pueden beneficiar, bueno, realmente pregunten, están en los centros de salud, generalmente en el primer nivel de atención, es decir, los centros de salud, ustedes tienen un profesional de la salud responsable, tienen una directiva, es decir,
se trata de un poco de ir con el ejemplo, un poco, ¿no? Los adolescentes justamente tienen la autonomía y por eso es que ellos son los quienes dirigen. Y el profesional lo que tal es un mediador del proceso, ¿no? Eso por nuestra parte y por mi parte, como la parte expositiva, les agradezco mucho por su tiempo. El tema es un poco bastante amplio, pero quería un poco hacerles ver un poco de cómo nosotros conceptualizamos y trabajamos el tema del proyecto de vida con adolescentes. Y nada más. Y creo que, ¿cómo hago para detenerla? Ya creo que dejé de compartir o no sé. Sí, ya dejaste de... Ya, muchas gracias. Primero, de 15 años en adelante en situación de... Te escuché un poquito entrecortado, perdón, ¿Ahí me no. escuchas? Sí, Ya, sí, mejor, sí. Escuché ya, solo un partecita se me cortó. ok. Entonces, nuestra población también son adolescentes, pero en su mayoría son jóvenes y adultos y la verdad que como este tema ha sido tan importante, tan relevante para nosotros, también para nuestros docentes que están en territorio, te quería hacer llegar las preguntas que tenemos aquí dentro del chat, en la cual más se enfocan en lo que es jóvenes y adultos, ¿no? Entonces vamos con la primera pregunta. Tenemos un millón de preguntas, la verdad, pero hemos escogido como las que más se repiten por temas de tiempo. ¿Cuál es la edad más apropiada para elaborar un proyecto de vida? Bueno, en Ese- realidad nosotros, sí, de una vez me contesta. Sí, 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 decía que realmente, bueno, como les decía, no hay una edad ni mínima ni máxima, ¿no? Nosotros siempre con nuestra población decimos, el momento es ahora, el mejor momento siempre es ahora. Nos beneficiamos incluso personalmente. Eh, a veces los adultos incluso nos beneficiamos de esto, ¿no? De a veces sentarnos y decir, a ver, yo también, porque no es que porque yo tenga de pronto ya mis 30, 40, lo que fueran de años, quiere decir que yo ya tengo necesariamente un proyecto de vida ya concluido, ¿no? Nos vamos haciendo todo el tiempo. Entonces, quiere decir que no podamos sacar provecho a este tema de ir elaborando. Pero obviamente en las etapas más, mientras más joven eres, es mejor un poco, ¿no? O sea, no digamos que no es una cuestión esto no quita, ¿no? Y nuestra experiencia no quita que incluso a una etapa, digamos, entre comillas, tardía, uno pueda tener esto. Pero claro, en la adolescencia y en la juventud temprana, es decir, yo que sé, hasta cuando estamos en los 25 años posiblemente, es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no tenemos tenemos millón de ideas, ¿no? En la cabeza y a veces justamente aterrizarlas es lo que nos ayuda. Entonces, digamos, no hay una edad digamos, mínima ni máxima, pero nosotros trabajamos esto, básicamente el tema de los proyectos de vida ya como tal, como población adolescente, usualmente a partir de los 13, 14 años más, como un poco más. ¿Por qué partimos desde esa edad? No quiere decir que no se pueda trabajar antes, pero ya con estas características, como les había dicho, justamente por la maduración que ellos empiezan a tener y porque empiezan a tener más capacidad de planeación al futuro. Nada más, pero de ahí un adulto lo puede hacer y es más bien súper valioso también cuando una persona. Y por ejemplo, en su caso que tienen estos jóvenes que a lo mejor están o tal vez muchos de ellos, porque no sé cuántos casos serán, pero nosotros, por ejemplo, nuestros adolescentes gestantes a veces se convierten en estudiantes de bachillerato rezagado, que tienen cierto rezago escolar porque les tocó. Entonces es muy importante con ellos trabajar justamente eso, porque muchos regresan al colegio una vez que ya terminaron yo que es el tercer curso y luego después, una vez que el niño incluso ya está grande y tanta cosa, entonces retoman. Y ahí ha sido muy importante elaborar este proyecto de vida, por ejemplo, y con esta metodología que os hemos dicho, o sea, como ir acompañando a que regrese al colegio y todo. Entonces, y se ha visto que sí, pueden ser que fueron madres adolescentes, pero empiezan a retomar un poco su plan de vida a los 21, 22 años, 23 años, y ha sido realmente muy provechoso que lo puedan hacer. Aunque ya salieron de la etapa de la adolescencia, técnicamente hablando, pero todavía se pueden beneficiar mucho de ese aspecto y por eso es bien importante que se lo pueda abordar desde ahí.
Listo, muchas gracias. Bueno, hay una parte importante que tú dijiste que no había una edad a que nuestros jóvenes pueden realizar su proyecto de vida, ¿no es cierto? ¿Qué actividades o qué estrategias nosotros podríamos dar a nuestros docentes para poder trabajar este proyecto de vida con ellos? Porque muchos de ellos no han escuchado primero qué es un proyecto de vida y en otros casos nuestros estudiantes consideran ellos importantes su familia, su trabajo y N responsabilidades. Entonces, ¿qué estrategias les podríamos dar a nuestros docentes para que ellos puedan trabajar con los estudiantes? Porque una vez que salgan de esta capacitación, pues nuestros docentes tendrán que realizar esta réplica de la información, una, y la segunda es, tienen que presentar como cuáles fueron las acciones que ellos hicieron, qué ejercicios tomaron con nuestros estudiantes, como todas las evidencias que ellos están haciendo en este momento. Sí, mira, nosotros algo que hemos hecho bastante y que nos ha resultado, como les decía, por ejemplo, el tema de la escritura espontánea es bien importante, digamos, ¿no? Obviamente trabajamos con grupos no tan grandes, ¿no? Pero, pero bueno, eso ya depende un poco de los clubes. Al contrario que ustedes, que en cambio tienen, tenemos una población siempre cautiva, nosotros, por ejemplo, trabajamos con nuestros adolescentes, pero nos ha resultado bastante bien este tema de la escritura espontánea. Como te decía, por ejemplo, puede ser el llevar un diario personal, digamos, ¿no? Enseñándoles a llevar qué quiere decir, o sea, fomentando ese tema. Un diario personal que parta desde el propósito de la persona. ¿Cuál es el propósito? Y esto. Y también tenemos la actividad de generar el tema de, justamente, desarrollar estrategias de plan de vida, de proyectos de vida. O sea, qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. O sea, algo tan sencillo como eso. Y que en medio de eso el mismo estudiante, bueno, en este caso los mismos adolescentes son quienes le ponen toda esta situación, porque más bien, o sea, nosotros a veces pensamos, ¿no? Me ha pasado a mí que a veces a mí me sorprenden un poco la población, más bien joven, adolescente. ¿Por qué? Porque justamente tienen a veces, nosotros pensamos que han perdido la creatividad por las aplicaciones, por la tecnología, y puede ser hasta cierto punto pienso que no es tan cierto en realidad. O sea, creo que lo que ha generado es una especie de diferentes formas de expresión. Y, por ejemplo, para nosotros ha sido muy importante que nos han hecho videos, por ejemplo, nos han hecho videos, TikToks, con ese tema, con el tema del proyecto de vida, con el tema de los derechos, con el tema entonces, a veces la idea es aprovechar un poco lo que se tiene y que ellos utilicen lo que tienen, sea lo que sea. Puede ser que nosotros como adultos algunas cosas no nos gusten, pero, no, pero es que ya están ahí en el teléfono, lo que sea. Y puede ser que nos pase eso, pero a veces aprovechar eso puede ser una herramienta. A veces las herramientas hay que verles como algo que en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino más bien algo que puede servir. Nosotros tenemos cosas hechas por los adolescentes de nuestros clubes, hechas, por ejemplo, que ellos hacen temas de, por ejemplo, de TikToks, de microinformativos, le dicen también. Y habla mucho de su proyecto de vida. Dice, mi proyecto de vida es tal cosa y yo quiero esto y esto es o te animan o te dicen, mira, un proyecto de vida es esto, tú eres valiente, tú puedes, pero también es un poco desde ahí, desde ir fomentando. O sea, hay que verle como que el proyecto de vida es bastante integral, entonces no mente solamente decir a qué me voy a dedicar de grande, como decía, sino también que pueda hacer un poco estas actividades que tienen que ver con cómo me cuido yo para tener un proyecto de vida, o sea, cómo cuido yo mi autoestima. Y muchos de ellos es, por ejemplo, con el tema del proyecto de vida, pero se centran, por ejemplo, haciendo tal vez algún video, algún testimonial, alguna escritura. La escritura es algo que nosotros, a lo que más a fuerza le estamos dando es el tema de la escritura espontánea, pero especialmente con las adolescentes que se han embarazado. ¿Por qué? Porque ellas mucho han perdido el contacto con la parte intelectiva. Sí, porque les empezaron a decir, sí, usted ya es mamá, y bueno, ya se dedica a cuidar a sus hijos, pero en cambio el hecho de que vuelvan a escribir de una forma espontánea, que estén de nuevo con el cuaderno, el simbolismo mismo del cuaderno, le conecta de nuevo con el tema de la educación como tal, ¿no? Por estos símbolos que tenemos. Hay que pensar un poco que ellos, aunque sean población joven, pero si tienen menos de 25 años todavía están más cercanos a la adolescencia que a la adultez, en realidad, en muchas cosas, y todavía tienen unas ciertas características que pueden ayudar mucho. Entonces, como les digo, pueden ser varias alternativas. La que nosotros más hemos trabajado es el tema de las escrituras espontáneas, pero también esto que les digo, o sea, es, por ejemplo, trabajar desde lo que ellos les consideran importante como producciones de medios, musicalizaciones, producciones artísticas, lo que fuera, collages, por ejemplo,
sobre el proyecto de vida. Y ellos a veces lo pueden conceptualizar de muchas formas, pero siempre bajo esto, ¿no? Que esto es importante, que hay un propósito que es integral. O sea, no es solamente lo que me voy a dedicar, la profesión, sino es mi profesión, qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero que me recuerden, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Porque es eso, porque incluso nosotros hemos hablado, por ejemplo, de esto, claro, pues ustedes podrán decir, pero son muy jóvenes como para ver cómo quiero que me recuerden, sí, pero es que es importante saber que también somos finitos, incluso en eso trabajamos, ¿no? Desde este aspecto, ¿no? De siento cómo quiero que, si los demás, cómo quiero que me vean, qué quiero yo aportar a la sociedad, qué quiero yo aportar a mi familia, o a mi grupo, porque hay algunos chicos que tienen unos planes mucho más individuales, si se quiere, pero otros que en cambio pueden ser más colectivos, involucran, sí, es que yo quiero para mi comunidad tal cosa, y desde ahí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, cuando ustedes aprovechen y tienen estas cuestiones colectivas, pues ahí se pueden sumar más cosas y puede ser muy interesante. Ahí funcionan muy bien los collages, los murales, el tema de estas producciones que les digo, y desde esto de el trabajo en autonomía, en autoestima, y desde ahí como elementos del proyecto de vida. Entonces eso quiere decir que es amplio, y por eso también a la vez puede resultar a veces complejo decir, bueno, esto, ¿y por qué hablamos de autoestima si estamos en el proyecto de vida? Debería ser, bueno, el proyecto de vida es tal cosa, ¿no? Sino que vemos que sí, la conceptualización es muy fácil, pero la aplicación es mucho más compleja. La conceptualización es un proyecto de vida, bueno, es lo que quiero hacer en el futuro y punto. Pero ¿cómo lo logro? Tengo que tener en cuenta todas estas dimensiones, ¿no? Mi parte afectiva, emocional, como les decimos, la salud, en todas sus dimensiones. Integral. Eso diría yo. Ujú. Muchas gracias, Luis. Y mira, sabes que nosotros como dirección también atendemos en diferentes modalidades, ¿no? En la modalidad presencial, a distancia. Y tenemos una pregunta muy, muy, muy específica que realmente agradezco a la o el docente que nos puso dentro del chat, que dice, ¿cómo enfocar correctamente la realización de un proyecto de vida en estudiantes de CPL, de que se encuentran en los centros de privación de libertad, si están pasando por una etapa depresiva? ¿Cómo se podría trabajar con ellos? Bueno, básicamente ahí, bueno, digamos, ahí es un poco más complejo, si se quiere, ¿no? En el aspecto este que usted me dice por este tema, de la parte. Esto obviamente tendremos que trabajar mucho con el psicólogo, digamos, sí, en este caso, ¿por qué? Porque interviene un tema de salud mental, sí. Eh, a veces hay que entender, ¿no es cierto?, que también cuando hablamos de una etapa depresiva habría que saber bien exactamente si es que realmente están pasando por una etapa depresiva o es una etapa de un momento emocional difícil, digamos, digamos que no estemos con una depresión clínicamente diagnosticada, me refiero, ¿no? Entonces, pero igual, aunque esté o no esté, obviamente si lo está, tiene que ser con más razón, venir el acompañamiento de la persona de la salud mental, ¿no? Digamos, porque sí es importante en este aspecto. Pero igual, de la misma forma diríamos que, o sea, la complejidad sería justamente el abordar de que finalmente, posiblemente muchos de ellos tienen están en conflicto con la ley, ¿verdad? De alguna manera, digamos. Sí, por eso están en esa situación, y muchos de ellos van a tener un cúmulo de cosas de arrepentimientos, de cosas así, de las cosas que dejaron de hacer, justamente por la conflictividad que surgieron. Entonces, al respecto, en realidad, bueno, en el tema de proyectos de vida con población así exclusivamente, por ejemplo, en esta situación nosotros creemos que es importante igual abordar este tema de nos parece bastante importante igual este mismo tema, como les decía, el tema de la escritura espontánea. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto les permite, y justamente ellos al no tener contacto con otros dispositivos de pronto electrónicos y muchas cosas, justamente eso les puede ayudar. Además hay varias experiencias, ¿no? Esto más bien les estoy hablando casi desde la situación un poco de lo que hablan desde la penología, ¿no? Un poco. Yo le puedo recomendar un poco al docente que, si bien es cierto, es que la penología ya nos habla un poco del... Estoy metido en otro tema, pero simplemente para hacerle un énfasis, ¿no? Pero, por ejemplo, para hablar de este tema nos habla, ¿no? ¿No es cierto? Estos tratados que hay sobre la penología o la criminología como tal, que a veces nos habla ya del criminal como tal, que está encerrado, pero
pero hay una literatura bastante importante que nos habla un poco, incluso en estos contextos que todavía no son penales, y si bien es cierto, pero ya hablan de un conflicto con la ley, un joven que está internado posiblemente está en un centro de rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces, tiene un contexto más o menos parecido, no exactamente igual, pero tiene un contexto más o menos parecido, y sobre todo por el tipo de concepción que se tiene la conflictividad con la ley, puede aplicarme bastante bien desde mi punto de vista en este aspecto. Entonces, una de las recomendaciones que generalmente le podría dar así en términos generales es mucho trabajar bastante el tema de la escritura, el tema de fortalecer básicamente con ellos el tema de la autoestima a través de eso mismo, a través de las cuestiones creativas. Es decir, si no es la escritura, puede ser la pintura, puede ser el dibujo, y mucho esto, la expresión emocional en definitiva es lo que va a servir mucho de esas cosas. Generalmente una persona que esté con un cuadro depresivo, sea que esté o no diagnosticada con un cuadro depresivo, puede ser que está simplemente triste, ¿no? O está ya realmente con eso, finalmente siempre se va a favorecer. Hay varios estudios que hablan, por ejemplo, del tema de la expresión artística, por ejemplo, y cómo ayuda, incluso es terapéutico para la persona y esta expresión artística, cómo puede resultar. Estamos hablando de que el proyecto de vida, al ser integral, entonces puede ir por ahí, ¿cierto? Entonces tengo que cuidarme primero cómo está mi salud y puedo trabajar desde ahí. Entonces yo les sugeriría un poco que indaguen un poco en este tipo de actividades. No que indaguen más, posiblemente lo están haciendo, pero que indaguen más en este tema del trabajo de la expresión emocional con ellos a través de cuestiones creativas. Escritura espontánea, lecturas, y siempre, en lo posible, siempre acompañadas de la persona, del profesional en la salud mental, para que pueda justamente orientar y pueda hacer una revisión, implementación al respecto de eso, pero nunca, o sea, creo que algo que es muy claro es que en el tema del proyecto de vida lo que menos funciona es ser demasiado directivo o peor impositivo. Entonces vamos a tratar de que salga de la misma persona, pero siempre trabajando con él en autoestima, en no tanto en lo que se equivocó, sino en qué puede hacer de diferente, en qué decisiones tomarías. Entonces, mucho funciona también el entrenamiento en habilidades sociales, por ejemplo, con ellos, porque muchos de ellos no tienen estas habilidades, porque generalmente, por ejemplo, dicen, es que yo cuando me enojo yo respondo así, y eso a veces les puso en un conflicto con la ley, ¿no es cierto? Justamente el no saber actuar frente a diferentes cosas. Entonces, a través de eso incluso puede servir como un factor concatenante el tema de la expresión emocional, a que puedan ir trabajando ese tema de las habilidades sociales y a través de ahí ir generando este apego fuerte hacia la autoestima, hacia el reconocimiento de los derechos de los demás, y cómo puedo hacer para que escribir un nuevo capítulo, digamos, en mi vida, digamos, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de lo que haya hecho, es eso. Entonces es muy simbólico a veces este tema de los diarios. Yo les recomiendo un poco ese tema. El tema de trabajar diarios, de pronto que se puedan trabajar con ellos y que sea como la página en blanco, por ejemplo. Vamos a tener la página en blanco desde el propósito y cómo esto va a ser nuevo. Y si es que por algo se ensucia, y si por algo hay, ni modo, tenemos que empezar a escribir otro capítulo. Los simbolismos son muy fuertes generalmente en la población adolescente, pero en la población joven, y en todos mismos, pero en la población, mientras más jóvenes somos, más carga simbólica tenemos, en general, no es que perdemos esto de adultos, ¿no? Muchas gracias, Luis. Realmente muy importante. Bueno, quisiera que nos ayudes respondiendo la última pregunta lo más corto posible por el tema de tiempo, que nuestros docentes ya a las 12 terminan este espacio de capacitación. Y pues sin antes decirles muchas gracias nuevamente a todos nuestros docentes y compañeros analistas que se encuentran en cada uno de nuestros territorios. Gracias por su trabajo y sé que es un trabajo muy duro el ser docente, estar en diferentes espacios, realidades. Sin embargo, el que nosotros aportemos de alguna manera en la parte emocional, en la parte afectiva, en la parte educativa, nos va a ayudar mucho a las personas. Entonces, primeramente, gracias por eso y felicitarles siempre por su trabajo. Luis, como para finalizar este encuentro, la última pregunta que vamos a hacer es, si el proyecto de vida de un adolescente se ve afectado por sus padres, ¿podría de adulto cambiarlo o mantenerlo sin el apoyo de los mismos? Eh, Ahí hablamos de una situación conflictiva, ¿no es cierto? O sea, mis papás no me apoyan y todas esas cosas, entonces, claro, obviamente que
que el adolescente no va a poder cambiar o tal vez lo puede ajustar. Muchas veces pasa esto, ¿no es cierto? Que justamente lo ajustamos para cumplir las expectativas de los demás. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que tarde o temprano esa persona o bien lo va a tener que retomar porque su proyecto de vida, es decir, sus metas, sus sueños van a estar ahí, ¿no es cierto? Y esto es muy complicado cuando vemos que hay una interferencia de los padres, es decir, yo quiero ser A y los papás quieren que sea Z, ¿no es cierto? Entonces vemos que ahí puede generar un conflicto a futuro. Entonces es importante poder trabajar ahí si es que es posible. Sabemos que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y trabajar en este aspecto también con los padres, darse cuenta de que mientras más imponen, y en la adolescencia es peor, porque justamente mientras más imponen, a veces justamente hacen lo contrario, más por oposición que porque realmente lo busquen. Pero cuando es algo muy de la persona, algo que realmente sueño con hacer esto, aunque mis padres no quieran, básicamente creo que el adolescente tiene dos opciones, o bien convertirse, o bien renunciar a lo que está buscando, al menos temporalmente, para satisfacer a su familia. El problema es que esto generalmente genera una inercia a seguirlo haciendo durante mucho tiempo y hasta que en algún momento se puede caer en situaciones ya mucho más complejas, donde estoy haciendo lo que yo no quise. Y eso, entonces más bien hay que hacer algo preventivo, yo diría, o sea, tratando un poco desde lo preventivo, es decir, trabajar justamente en eso con los padres y eso decir, o sea, mire, ahora él puede ajustarse a lo que él quiere, pero ¿qué tal si en algún momento él toma este camino porque por darles gusto, pero si finalmente no es expresión de su propia autenticidad, eso puede generar problemas a futuro? Entonces, quisiera decir algo un poco más agradable, si se quiere decir, no, así no pasa nada, pero en realidad eso es así, o sea, a veces puede generar estas situaciones, de un poco bastante incómodas. Sin embargo, no quiere decir que, obviamente, como decíamos, uno de los principios del proyecto de vida es que siempre, siempre podemos retomarlo, rehacerlo, pero hay que ver que el camino no sea demasiado largo y justamente esta carga, este agobio de que de pronto estoy haciendo Z cuando quería hacer A veces puede resultar incluso muy complejo para algunas personas. Se imagina darse cuenta a sus 30 años que está haciendo algo que no quería. No quiere decir que no quiera hacer, pero, o que no lo pueda hacer, pero es preferible prevenir, ¿no? Pero siempre, o sea, las personas siempre pueden retomar su proyecto de vida, independientemente de su edad. Eso nos pasa incluso a los adultos que ya no somos tan jóvenes. Listo, muchas gracias, Luis. Nuevamente recordarles a los compañeros docentes y analistas registrar su asistencia en el enlace que les pasamos. Luis, no sé si nos puedes por favor facilitar el enlace que tú les habías comentado, el código para que nuestros docentes puedan ingresar a la página que estabas mostrando y no se cargó Sí, sí, no internet. se cargó bien porque estábamos a ver, sí, esta es nuestra página, bueno, está aquí, es sexualidadsinmisterios.com y aquí tenemos varias actividades interactivas. Una de ellas es, por ejemplo, que trabajamos mucho en Proyecto de Vida, es el test de relación saludable. Ustedes entran y van a ver acá. Entonces, no sé si les puedo escribir directamente en el chat, es que no se me activa una ventanita del chat, pero Ahorita es esta. Voy a copiarles, voy a ver si es que puedo copiarles, si no te copio tu WhatsApp y te lo pongo, porque no se me activa la ventana del chat, creo que por algún tema de Sí, no, la tranquilo, aplicación. ya le